¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una historia que es corta, sí, pero increíblemente potente. Es la historia de un objeto que desconcertó a las mentes más brillantes del mundo, y no por un rato, sino por generaciones enteras. Es un relato que nos habla de la percepción, del ingenio, y de cómo a veces las respuestas más simples son las más difíciles de ver. Y todo arranca con esta pregunta. ¿Es posible diseñar algo tan, pero tan perfecto que su verdadero propósito se vuelva un enigma imposible de resolver? Justamente esa es la idea que vamos a explorar. Bueno, empecemos por el principio. Nuestra historia nos lleva a un museo, un lugar lleno de maravillas, de secretos del pasado, el escenario perfecto para que nazca un enigma ancestral. Imaginen la escena, uno va caminando por esos pasillos llenos de reliquias de hace siglos y de repente se encuentra con algo que simplemente no cuadra. Un artefacto que desafía toda lógica, que parece ser una cosa pero se niega rotundamente a comportarse como tal. Y ojo que no estamos hablando de simples curiosos, ¿eh? Para nada. Estamos hablando de los mejores expertos, gente que dedicó su vida entera a descifrar los secretos del pasado. Y todos, absolutamente todos, se encontraron frente a un muro, literalmente. Una puerta que se negaba a revelar qué había detrás. Y así entramos a la segunda parte. Porque el tiempo pasó, claro, pero el misterio no hizo más que crecer. Lo que al principio era un rompecabezas interesante se convirtió en un problema irresoluble, casi en una obsesión para muchos. El primer obstáculo era de lo más básico. No había cerradura. Ni un ojo de llave, ni la más mínima pista de cómo se podría interactuar con ella. Era un callejón sin salida desde el primer vistazo. Por si fuera poco, tampoco tenía bisagras visibles, nada. Ni una sola cosa que sugiriera que podía girar o deslizarse como cualquier puerta del mundo. Era una superficie lisa, perfecta, monolítica, casi como si se burlara de cualquier intento por entenderla. Y ya para rematar, los escaneos más avanzados que se puedan imaginar no revelaron ningún mecanismo interno. Ni palancas, ni engranajes, ni contrapesos, absolutamente nada. Era una masa sólida que desafiaba cualquier explicación. Simplemente no tenía sentido. Ahora, aquí viene lo realmente fascinante. A pesar de que no había mecanismo, la ilusión era impecable. La artesanía era tan exquisita que el ojo humano no podía evitar ver una separación, una grieta finísima que prometía, que gritaba, que por ahí se abría. Décadas. Pensemos un momento en lo que eso significa. Generaciones enteras de expertos invirtiendo tiempo, recursos, su propia reputación en tratar de resolver el enigma de la puerta imposible, un desafío que se resistía a toda la lógica moderna. Y entonces llegamos a la sorprendente verdad. Porque como pasa en todos los grandes misterios, la solución no vino con más fuerza o con nueva tecnología, no. Vino de un simple, pero a la vez revolucionario cambio de percepción. Después de tantos años tratando de responder cómo abrimos la puerta, alguien por fin se atrevió a preguntar algo distinto, algo radicalmente distinto. Y si el problema no era encontrar la respuesta, sino que la pregunta misma estaba mal planteada desde el principio. Y aquí está, el giro de la historia, la revelación que lo cambió todo. La razón por la que no podían abrirla era porque nunca fue una puerta. Todo el esfuerzo, toda la investigación, había partido de una suposición fundamentalmente equivocada. Esto que vemos aquí lo resume de maravilla. La percepción, lo que todo el mundo veía gracias a una artesanía magistral, era una puerta perfecta. La realidad, sin embargo, era mucho más simple y a la vez mucho más ingeniosa. Era ni más ni menos que una sola pieza de piedra maciza. Con esto llegamos a la parte final, el legado de la perfección. Entonces, si no era una puerta, ¿cuál era su propósito? Aquí es donde la historia se pone todavía mejor, porque descubrimos lo que este increíble objeto realmente nos enseña. Su función nunca fue la de permitir el paso. No ocultaba ningún tesoro, ninguna cámara secreta. Su propósito era completamente distinto, uno que operaba en otro nivel, en el plano de las ideas, de la percepción. En realidad, el objeto era tres cosas a la vez. Por un lado, un monumento a la habilidad técnica casi sobrehumana de sus creadores. Por otro, era una prueba para la mente, un desafío a nuestra manera de percibir, para no dar por sentada la primera impresión. Y finalmente, era un recordatorio silencioso de una civilización con un dominio del arte y del engaño tan avanzado que, sigue resonando hasta hoy.
Esta frase final lo resume todo. El verdadero legado de la puerta no es un pasaje físico, sino una demostración de poder intelectual y artístico, la capacidad de crear una ilusión tan perfecta que fue capaz de engañar a la ciencia moderna durante décadas. Y así cerramos, volviendo a una pregunta que esta historia nos obliga a plantearnos. La puerta perfecta nos enseña que los obstáculos más grandes a veces no están en el mundo exterior, sino en las suposiciones que damos por ciertas en nuestra propia mente. Y nos deja pensando, ¿cuántas puertas en la vida son en realidad muros sólidos, que simplemente están esperando que cambiemos la pregunta que nos hacemos sobre ellas?